colegio que tiene ya, a veces eso explica, ¿no? Tiene ya mucho tiempo, tiene casi 110 años de antigüedad. Y que está conformado por varias secciones. Una de ellas es la sección de pedagogía y psicopedagogía, a la que quiero dar las gracias a su presidente, don Javier López, que ha organizado esta jornada, y también a su secretaria, Rocío de Dios. Muchísimas gracias, y también pedirles que sigan con ese impulso que da un poco, ¿no?, las ganas de empezar una nueva andadura, un nuevo periodo de intentar, pues eso, incrementar la formación no solamente de los colegiados, sino también de toda la sociedad donde vivimos, y nos hace falta que eso sea así. También quería darle las gracias, como no, a doña Amalia Sedano. Muchísimas gracias por colaborar. De la Secretaría de Igualdad y Política Social, UTO-UGT, Sevilla 11. Muchísimas gracias, y también muchas gracias a los que van a participar en el debate, ¿no?, contando sus experiencias, Jesús Linares y María Teresa Peláez. Muchas gracias por su disponibilidad, por su participación. Y por cuestiones familiares, porque mis padres en los años 60, es decir, por motivos absolutamente altruistas y con un componente religioso, también lo tengo que decir, porque fue así, fundaron una asociación, se llama Asociación de Protectores de Minusválidos de la Cuenca Minera de Río Tinto, donde nosotros vivíamos, que eso finalmente, con su esfuerzo personal, me acuerdo un poco haciendo rifas, consiguiendo dinero por aquí y por allí, empeñando su propio coche para conseguir el dinero que hacía falta para la compra de los terrenos. Bueno, al final consiguieron hacer el centro de Nuestra Señora de los Milagros, que continúa ahora, pero ahora como un centro asumido por la propia administración autonómica, como un centro de formación y de cuidado, y que creo que tiene ahora mismo 80 trabajadores ya permanentes, es decir, se ha convertido en una realidad muy importante. Por eso creo que estas jornadas que se trata de presentar cuál es la realidad, ¿no? La realidad que a veces es muy evidente, como le llaman, ¿no?, el bullying, ¿no?, un poco ya más descarado, pero otras veces es muy sutil, pero igual o peor de efectivo en sus efectos, ¿no?, a la persona que lo sufre, ¿no?, lo llaman el mobbing. Esos temas que son fundamentales y que hay que corregir, y hay que detectarlos, y hay que incidir en las dos partes, ¿no?, en la parte que los produce y en la parte que los sufre. Eso hay que corregirlo. Y muchas veces esa violencia, ese acoso, no es difícil de detectar. En eso quizás se haya sofisticado la sociedad. Antes era la cosa un poco más descarada, más bruta, menos refinada, y ahora son más difíciles, más complejos. Y bueno, para eso son las jornadas, entiendo, para ver qué es lo que pasa y poner los medios, establecer protocolos, es decir, saber cómo se pueden evitar esas situaciones de acoso, de abuso, y si hay discapacidad también, con un componente todavía que lo agrava, de palabras que, bueno, pues tienen su sentido, pero que nos suenan a veces un poco, ¿no?, como mobbing o bullying, que se pueden pues traducir así al español como, pues eso, acoso, abuso. Pues nada, les deseo que tengan una jornada muy fructífera. Les vuelvo a dar las gracias a los organizadores y a los participantes.
y espero que sea la primera de una larga serie de jornadas para cuya celebración tienen a su completa disposición siempre la sede de este Colegio de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva. Pues buenos días y que tengan una mañana productiva. Gracias. Licenciado en Ciencias de la Educación y Pedagogía, máster de Terapia de Familia, terapeuta familiar, especialista universitario de hipnosis clínica por la UNED, hipnoterapeuta, impartido clases, talleres de hipnosis clínica en la Escuela de Enfermería Unidad de Sevilla, especialista en psicoterapeuta, presidente de la sección de Pedagogía y Psicopedagogía del Colegio de Doctores Licenciados, cofundador, con Rocío y otros dos compañeros de la sección de Pedagogía y Psicopedagogía del CDL, mediador familiar, coordinador y creador del proyecto SICNE, atención a personas con discapacidad, desde 1992 hasta 1994. Impartido cursos de formación en el Hospital Virgen Macarena. Impartido cursos de talleres sobre comunicaciones, técnicas de relajación, afrontamiento del estrés, conferenciante. Gracias, Javier. Un aplauso. La segunda ponencia o exposición, prevención e intervención en casos de acoso la hace Rocío de Dios. Rocío de Dios López nace en un pueblo de Jaén, muy joven, inicia sus estudios en la Universidad de Granada. Ella es licenciada en Pedagogía, también es experta en sexología y terapia de pareja. 13 años de trayectoria profesional que voy a intentar resumir. Orientadora escolar de Centro de Menores de San Juan de Dios de Granada. Orientadora escolar y familiar en centros con jóvenes con discapacidad intelectual en Sevilla. Orientadora en centros de orientación familiar de Granada y Sevilla. Ha trabajado y siempre se ha vinculado a los grupos minoritarios susceptibles de riesgo de acoso, comunidad gitana, población inmigrante, menores en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, etc. Ha trabajado en la Fundación de Alcohol y Sociedad. Ha sido profesora en la Universidad de Granada, edificio Casa de Conrad. Coordinadora de escuelas para padres y madres, impartiendo charlas de prevención de conductas violentas, educación emocional, autoestima, uso responsable de tecnologías, etc. Actualmente atiende en su consulta privada, situada aquí en esta sede de este colegio profesional, y en otra consulta ubicada en el barrio de los Berrejales, aquí en Sevilla. Este trabajo lo combina pertenencia de la Junta de Andalucía de esta institución en la que nos encontramos hoy. Rocío tiene múltiples publicaciones escritas y 11 programas de radio emitidas en antena. Se considera de actitud humilde y con mucho que aprender. Gracias, Rocío. Buenos días a todos y a todas. Agradecerle la presencia de nuestro decano, que tenía cosas personales y demás, y ha hecho un gran esfuerzo en estar aquí para hacer esta presentación, lo cual, en nombre de Rocío y mío, le damos las gracias por haber estado aquí y por haber hecho esta presentación, también por habernos dado la oportunidad de poder montar esta mesa redonda, estas conferencias. También, por supuesto, a Mali, que la conocemos hace poco tiempo, un mes y medio prácticamente, y bueno, hemos conectado bastante bien, y esto es el fruto del esfuerzo que hemos hecho entre todos. Sin más enrollarme más, vamos a empezar con la primera ponencia, que se titula bullying, ciberbullying y otras formas de acoso. Lo voy a hacer un poco teórico, ¿vale? Espero que no nos aburra, pero cuando hablamos de todas estas cosas, del bullying, o escuchamos en televisión y demás, muchas veces podemos estar equivocados y a lo mejor lo que es algo puntual podemos pensar que es algo más grave, ¿vale? Entonces vamos a ver y nos vamos a situar
de qué vamos a hablar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es definir un poquito el tema del abuso, ¿no? Para ello podemos ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua y nos dice que es una acción o efecto de abusar, ¿vale? Las nuevas tecnologías nos han dado otra versión que es con la San Wikipedia, ¿vale? Y nos dice que es un trato deshonesto. Abuso, bueno, pues hay muchos tipos de abuso, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un abuso de posición dominante, abusos de autoridad, de confianza, de derecho, de superioridad, abuso sexual, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en algo muy concreto, que es en lo que son las nuevas tecnologías, ¿vale? O las TIC más conocidas, que se haría referencia a tecnología de la información y la comunicación. Cuando se hace uso de cualquier cosa, una sustancia, una tecnología o algo, si sobrepasamos lo que es un poco el uso, entramos en lo que es el abuso. Hasta hace poco, relativamente poco, hablar de abusos en tecnología era un poco como, bueno, extraño. Bueno, abuso de sustancia, vale, pero bueno, sí se habla de abuso, y el abuso de las nuevas tecnologías puede llegar a crear lo que es la adicción. Y por desgracia, esto se está viendo cada vez más. Lo que es la adicción a Internet, a las redes sociales y demás, ¿vale? Esa imagen, bueno, es algo ya casi muy familiar, ¿no? Por aquí vemos a alguien con el móvil que puede tener un accidente, conduciendo con el móvil, estamos comiendo o en una reunión de sociedad, todo el mundo con el móvil mirando. Esto también cada vez más frecuente, ¿vale? Que los niños pequeños tengan también ya portátiles, tablets y demás. Familia, ya muchas veces el proceso de comunicación que había antes se está cambiando, ya parece que hay más comunicación a través de intermediarios como son los móviles, WhatsApp y redes sociales que el cara a cara, ¿no? Había otra se escucha regular, si eres tan amable de si puedes subir el volumen de tu voz, no sé. Sí, y decir, bueno, también sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Me voy a poner un poquito para acá, para ir también. ¿Cuáles son las señales que tenemos que estar pendientes para saber si se está produciendo algún tipo de adicción a las TICs o no? Estas señales hay que tomárselas con cautela, ¿vale? Porque no todas las señales son indicios de que haya abuso, ¿vale? Pero sí nos puede dar una pista de que algo va mal. Por ejemplo, se pasa más tiempo con las TIC que con otras actividades lúdicas. Se saltan las horas de comida, llegan tarde, porque está con una... Cuando hablamos de TIC, lo que os he dicho, ¿vale? Hablemos de móviles, hablemos de ordenadores, hablemos de estoy chateando, estoy jugando al videojuego, todo entra dentro de lo que son las TIC. Se aísla del entorno familiar más de lo esperado. Esto hay que tener en cuenta que cuando en la época de la adolescencia, por norma, los adolescentes siempre tienden a aislarse un poco y a separarse un poco del ámbito familiar. Eso es normal, ¿vale? El límite está cuando ya se sobrepasa lo que es normal, o lo que se supone que puede ser algo normal. También se ha visto que hay una disminución de la atención, la concentración y el rendimiento general escolar, es decir, empieza el niño o la niña a fracasar en los estudios. Hay quejas de que por parte de los profesores no atiende, está muy disperso, está muy distraído, y antes iba bien, ¿vale? No es una persona que de siempre haya ido mal o que haya estado siempre distraída, sino desde un tiempo para acá. Eso también puede decir que algo está pasando. Escasos contactos directos cara a cara con las amistades, ¿vale? Lo que antes, en nuestra época o en mi época y demás,
¿vale? Vamos a salir a jugar a la pelota, vamos a salir con las bicicletas y demás. Ahora se está cambiando, como me siento en el sofá, en el sillón, y a través de una webcam o de un videojuego estamos interactuando. El cara a cara ya cada vez más se está perdiendo. También hay mentiras respecto al tiempo que pasa conectado. ¿Vale? No, yo tengo poco tiempo, me conecto muy poco, llevo 1 hora y a lo mejor lleva 4 o 5 horas. Eso también es una forma de que nos tiene que dar a pensar que, bueno, que algo está pasando. ¿Cómo podemos intervenir? Esto es importante y hay que tenerlo en cuenta. Lo primero es una coordinación entre los padres. Si hablando en términos de terapia familiar, sería lo que es la estructura jerárquica. Al principio, en la parte de arriba estarían los padres, ¿vale? Tienen que ponerse de acuerdo en unas normas básicas, unas horas de conexión, cuándo se debe de conectarse, cuándo no, cuándo hay que retirar esas tecnologías. Segundo, establecimiento de normas claras y concisas, ¿vale? Hay un error, vamos a llamarlo así, o una presunción de que los niños y las niñas saben, bueno, ya lo saben, no hace falta explicar, no, hace falta explicar, hace falta decirles cuáles son las normas. Las normas son: antes de comer hay que dejar el ordenador, el móvil no se come con el móvil en la mesa, y si te llaman o si estás chateando, la dejas para después. Eso hay que tenerlo muy claro. Y por supuesto, que los chavales y los jóvenes sepan exactamente cuáles son esas normas. Limitar el tiempo del uso, ¿vale? Aquí me preguntaban, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo deben pasar un niño o un adolescente delante de un ordenador, de una pantalla? Yo siempre digo lo mismo, depende. Si son pequeños, poco tiempo. Si son más adultos, a ver, si están haciendo trabajo, evidentemente tienen que pasar más horas, pero si es por diversión y demás, poco tiempo. 1 hora como mucho. Después tendrá que desconectar y tendrá que hacer otro tipo de actividades. Fomentar las relaciones sociales en vivo, es decir, utilizar para lo que son, lo que se ha hecho, las redes sociales, el WhatsApp, el Instagram y todas las redes sociales. Oye, vamos a quedar para ir a tomar algo, oye, vamos a quedar para dar un paseo, vamos a quedar para jugar, pero jugar en la calle, cara a cara, al contacto, movimiento, ejercicio físico, no sedentarismo. Asesorarse, por supuesto, si hay dudas, por un profesional, como no puede ser de otra manera, como un pedagogo, pedagoga, o un psicopedagogo o psicopedagoga. ¿Vale? Esto es importante porque, bueno, no voy a entrar en polémica, no quiero crear tensiones ahora, pero bueno, ya lo dejo de pasada. Tanto los pedagogos como los psicopedagogos tenemos muchas competencias en todo esto, ¿vale? Seríamos quizás la primera línea de asesoramiento. Después vendrían otros profesionales. Vamos a hablar del acoso. El acoso, bueno, pues volvemos al diccionario y sería la acción o efecto de acosar. ¿Y qué es acosar? Bueno, pues perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Tipo de acoso, bueno, aquí tenemos un montón de tipos de acoso. Acoso físico, nobiliario, psicológico, sexual, laboral, escolar, acoso a través de las TICs. Para que dentro del acoso hay una serie de actores. Estaría el acosador, estarían los observadores y por supuesto estaría la víctima. Si aquí falta alguno de estas tres patas del banco, el acoso no existiría. Es decir, si no hay acosador, no hay acoso; si no hay víctima, tampoco. Y si no hay observadores, el acosador carecería de fundamento el acosar a nadie. ¿Vale? Hablaremos ahora muy de pasada cuáles son los motivos un poco de por qué el acosador actúa. El acoso a través de las redes sociales, bueno, en este caso es lo que se está viendo ahora cada vez con más frecuencia, por desgracia, que es el bullying.
El bullying, bueno, pues es un tipo de comportamiento agresivo, ¿vale?, que se hace intencionadamente con el fin de herir o hacer daño a otra persona. No es algo aislado, sino que es reiterado y además hay un desequilibrio de poder, en la que la víctima no puede defenderse por el motivo que sea. Entonces, importante para decir que hay bullying y no algo puntual, es que primero tiene que ver una intencionalidad. Es decir, el agresor y el acosador tienen una intención. La intención es de hacer daño. Tiene que haber una repetición, no es un acto aislado, puntual. Yo me enfado con un compañero de clase, me peleo con él en el recreo y ya el resto del curso ni le he hecho cuenta. Eso no es bullying. Eso es algo puntual. El bullying es algo repetitivo, importante, ¿vale? Porque muchas veces me dicen, pues a mí le están haciendo bullying. Digo, explícame. No, es que una niña no le habla. A ver, pero no le habla ¿por qué? Porque no se lleva bien, no, porque no quiere juntarse. Vale, pues mira, eso no es bullying, ¿verdad? Si no le hace más nada, todo el mundo no nos cae bien y todo el mundo nos juntamos. O sea, que eso no sería bullying, ¿vale? Y por supuesto habría un desequilibrio. Es decir, la persona abusadora o agresora estaría en un plano superior a la persona, a la víctima. ¿Cuáles serían las causas o motivos del bullying? Bueno, pues por las características físicas. Esto va en orden de más a menor, es decir, hay más porcentaje según los datos del teléfono ANAR, que es una asociación de denuncia anónima del bullying. Las características físicas tienen un alto porcentaje. Son las que más demanda, las que más, vamos a llamar, no me gusta llamarlo denuncia porque no sería una denuncia propiamente dicha, sino sería una información sobre el bullying, ¿vale? Características físicas, por eso de llamado a la mesa redonda discapacidad, porque las personas con discapacidad son las que más bullying reciben. Después, por el propio personalidad de los acosadores, son personas agresivas. Otro efecto es que me tienen manía, o le tienen manía, es como una especie de respuesta ante una frustración. Yo me frustro y como me frustro, agredo. Es como una vía de escape. Por problemas psicológicos, también hay personas que tienen problemas psicológicos y que son también violentos. Porque soy diferente o porque es diferente. Esto enlaza un poquito con lo de las características físicas, ¿no? Esta persona que es más bajita, pues es diferente a mí. Esta persona que es de color, pues es diferente. Esta persona que tiene este tipo de orientación sexual es diferente, entonces hay que excluirla. Por discusión con los amigos. También si nos peleamos, bueno, pues mira, pues como yo era tu amigo, ahora soy tu enemigo y ahora voy a cargar contra ti, ¿vale? Para vengarse por algo, por problemas sentimentales, ¿vale? Esto normalmente, más que bullying, puede darse un poco, ya un poco rozando lo que sería la violencia de género, ¿vale? Porque me envidian, por el color de piel, la cultura, la religión, por hacer una broma. Y curiosamente por la orientación sexual es donde menos han demandado, ¿no? ¿Cuál sería el perfil o las causas del agresor? Importante. Esto hay que tomarlo con mucha cautela, no tomarlo al pie de la letra, porque he escuchado muchas veces también por ahí comentarios, justificaciones, ¿vale? A priori que se hacen, si el niño o la niña hace bullying, es agresor, es un abusador o una abusadora, es porque en su familia son malas. Sí y no, ¿vale? No se puede generalizar, ¿vale? Entonces, hay que ver, o cuando se hace un estudio del bullying, hay que ver, se estudia tanto, se analiza el entorno familiar, el entorno escolar, que también hay que analizarlo, aunque muchos docentes, muchos directores de centro y demás digan que ellos no tienen nada que ver. El centro escolar tiene mucho que ver y el grupo de los iguales. En el entorno familiar tenemos que
niño o la niña tiene una baja autoestima. Hay uno de falta de comunicación y una falta de relación paterno-filial. Es decir, hay las relaciones entre los padres y los niños son disfuncionales, como se llamaríamos en terapia familiar. En el entorno escolar hay muchas veces en las que, bueno, ahí nos exponemos cuando el niño o la niña sale de casa, va al colegio, como decíamos antes, va a una jungla. El colegio es una jungla, ¿vale? Es una jungla donde antes era un poco, aquí sobrevive el más fuerte, ¿vale? Entonces, claro, si los que están más adaptados utilizan la violencia, los demás lo imitan, lo copian, ¿vale? También hay otro problema que son el tema de resolución de conflictos. De momento, ahora parece que se está empezando a hacer algo, es que en el tema escolar, en el ámbito escolar, es sobre el tema de resolución de conflictos. Antes, bueno, esto son cosas de niños y bueno, no pasa nada, ¿vale? Por eso ha habido tanto bullying antes, aunque antes no se llamaba bullying, antes era cosas de niños. Hasta que ya hace unos cuantos de años hubo el primer suicidio, fue ya cuando saltaron las alarmas. El grupo de iguales, bueno, pues en el grupo de iguales, sobre todo a partir de los 10, 11 años, cuando empieza un poco todo el tema del bullying a activarse, a hacerse más evidente, y es porque los adolescentes, los preadolescentes, empiezan un poco a identificarse y a relacionarse con sus iguales. Siempre tienden, o tendemos, cuando entramos en esas edades, a estar con los iguales, más o menos que tengan mis mismas características, tanto físicas, el físico, el aspecto es importante, ¿vale? Entonces, si yo me considero que soy una persona atractiva, me voy a juntar con gente que yo supongo o entiendo que es atractiva. Los que se salen un poco de mis cánones de belleza, pues bueno, pues un poco como que me alejo, no me quiero que me comparen con ellos. Es lo que psicología evolutiva sería un poco la identificación del grupo, ¿no? Integrarse en el grupo. Después, la carencia afectiva. Si un niño viene de un entorno familiar, ojo, vuelvo a repetir, no significa que todas las familias que estén con bajos recursos, que estén en situaciones de exclusión social, quieran decir que salgan niños o niñas agresores, ¿vale? Lo digo y lo dejo claro, porque hay tantos agresores en familias de clase alta como de clase baja. No hay correlación entre tipos de familia. Esa carencia afectiva hace que exprese esa frustración con los iguales. Y, bueno, una carencia de valores. Y por cierto, ¿vale? Cada vez más, también un aviso, es que todo lo que sale en internet hay que tener cuidado, hay que ser crítico con lo que se ve en internet, con lo que se escucha, con lo que se oye, ¿vale? Todo no es real. Entonces, ¿todo eso qué hace? Pues bueno, yo en mi experiencia de comentarios y demás, personas que me conocen y me preguntan, detecto que la juventud y más o menos ya edad preadulta, saliendo ya de la adolescencia, están carentes de valores. ¿Por qué? Porque lo tienen todo hecho. O sea, es darle a un botón y tiene el acceso, una ventana, una puerta al mundo, ¿vale? Una herramienta que hay que enseñar a controlar, que hay que saber cómo utilizar. El ciberbullying es lo mismo que el bullying, pero a través de las redes sociales. Aquí el agresor, si el bullying es un cara a cara, aquí en el ciberbullying es a través de las redes sociales, a través del ordenador, y muchas veces no se sabe quién es el agresor. Con esto hay que tener mucho cuidado y bueno, ahora cuando empecemos a definir un poco los conceptos del ciberbullying, sobre la memoria ciertos casos muy llamativos que han salido a la luz en los medios de comunicación. Bueno, por lo que he dicho, un poco el acoso que se realiza a través de redes sociales, ¿vale? Un acoso de una persona a otra, y vamos a empezar muy rápidamente a ver lo que son los tipos de ciberbullying. Primero es el grooming. Son nombres muy raros, son nombres ingleses, pero bueno, vamos por lo menos para que os suenen, ¿vale?
¿Qué es el grooming? Bueno, pues es cuando un adulto se hace pasar por un menor y a través de las redes sociales, ¿vale?, empieza a interactuar. Se mete en Instagram, se mete en todo lo que lleva las redes sociales de la gente más joven. Crean un falso perfil, y al principio empiezan con: soy tu amigo, vivo en tal sitio, tengo 10 años, 12 años, tal. Vale, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues nos podemos ir a el sexting. Es decir, bueno, como soy tu amigo, mira, yo te voy a mandar unas imágenes y ahora yo quiero que tú también me mandes algunas imágenes tuyas, ¿vale?, provocativas, ¿no?, o comprometedoras. No la va a ver nadie y tal, ¿vale? Por definición sería el envío de fotografías, vídeos, imágenes, ¿vale? Si os acordáis un poquito que hace poco esta trabajadora que se había suicidado porque le habían hecho no sexting, no había, esto no es o sea, alguien había grabado esas escenas, ¿vale?, y después la habían difundido. Eso no es sexting, eso es sextorsión. Es decir, yo voy a empezar a mandar imágenes por la red, yo te extorsiono. Si quieres, pues quedamos, no nos quedo, no, pues si no quedas, mando tu foto que me has mandado en bikini, sin ropa o en posición o en una actitud provocativa al resto de tus conocidos y te van a hacer para que te vean, ¿vale? El sexting es lo que ha ocurrido, es la divulgación de imágenes y de vídeos de contenido sexual a través de la red, ¿vale? Todo esto es delito, ¿vale? Os digo, hemos estado intentando que viniera la unidad de la Policía Nacional a dar la conferencia aquí con nosotros sobre el tema del ciberbullying y los procesos y los protocolos de denuncia que hay, y lo que estuvieran explicando, pero como me dijeron, el inspector que lleva participación común ciudadana, que es el que nos reunimos, ellos trabajan de lunes a viernes y los fines de semana, pues como todos funcionarios, tienen que hacer guardia porque son policías. Entonces, claro, si vienen aquí tienen que darle día, y los que estamos trabajando en la administración pública, pues sabemos que si cogemos un día, después cuesta muchísimo trabajo que no lo den. Entonces nos han dicho que no, que en 3 semanas lo que queramos, ¿vale? Entonces no han podido venir, que era lo que un poco era la idea de que ellos explicaran cómo iba a funcionar todo eso, cómo funcionaba y cómo se podía hacer todo esto, ¿vale? Entonces, que sepáis, tanto el que tomar imágenes no es delito, siempre que sean consentidas, ¿vale? Lo que sí es un delito es difundirlas sin el consentimiento expreso de los implicados. Eso sí es un delito. Si a nosotros nos llega una imagen de alguien que conozcamos y están diciendo: mira, pues pasa, mira lo que le he grabado a tal persona que hemos estado viéndola, espiándola, si a mí me llega y yo la difundo, también estoy cometiendo un delito. No solo es la persona que lo ha transmitido la primera vez, sino también la persona que lo difunde. Lo mismo que el observador en el bullying también es cómplice. Y en el Código Penal está tipificado como delito y es imputable. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen pensar que una persona está sufriendo algún tipo de acoso? Ya sea bullying, ya sea ciberbullying. Bueno, pues que no quieren ir a la clase. El primer síntoma: no quiero ir a clase, me duele. Disminución de la atención y la concentración. Estamos más perdidos, más introvertidos, algo empieza a cambiar. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, a ver, todo el mundo a lo mejor dice, si dice un día: no quiero ir a la clase, me duele la cabeza, me duele la barriga, lo típico, ¿vale? No quiere decir que le estén haciendo bullying, a lo mejor que tiene un examen no estudiado, ¿vale? O simplemente que, bueno, que no tiene ese que es verdad, que puede estar mal, ¿vale? Disminuye la atención y la concentración.
Esta es una persona muy irritable, ¿vale? Sin causas aparentes. Bajo estado de ánimo, una persona alegre, extrovertida y demás, de pronto empieza a cambiar. Hay un cambio en la conducta. Dolores difusos, me duele, pero que te duele, no, la cabeza, pero en qué parte de la cabeza, no te localizo, me duele un brazo, me duele una pierna, muy difuso, excusa. Estos son un poco como mecanismos de defensa, ¿no? Trastornos del sueño, personas que, bueno, antes dormían bien, ahora empiezan a tener algún tipo de trastorno del sueño, insomnio, se despiertan, pesadillas, trastornos de la alimentación, ¿vale? De hecho, se me ha dado un par de casos en consulta, ¿vale? Que venían por un trastorno del banco, por anorexia. Lo primero que piensa todo el mundo es decir, bueno, anorexia, pues claro, la imagen y tal, ¿vale? Cuando se hace la entrevista previa, ahí ya saltan las alarmas, vamos a ver. No es por belleza, aunque digas que sí, pero rápidamente captas que algo va mal. Y es precisamente con lo que os comentaba antes, el bullying se está hablando ahora, pero personas que tienen ahora 30, 40 años vienen con trastornos de la alimentación porque en su época le hicieron bullying en el colegio, antes no se hablaba de bullying. Temores, miedo, inseguridades, sentimientos de culpa, eso es un caso muy típico de las personas que han sufrido acoso, ¿vale? Que después me imagino que una de las ponentes de la experiencia os lo contará un poco, ¿no? El sentimiento de culpa, ¿no? Yo soy el culpable, yo soy la culpable de lo que me pasa. No, tú eres la víctima. El culpable es el agresor o la agresora. Aislamiento social, desmotivación, evitación a conectarse en internet y las redes sociales, y sobre todo intentos de suicidio, ¿vale? Bien, pues si tenéis alguna pregunta que hacer para aclarar un poco el concepto, los conceptos, digo, un poquito teóricos, para ubicarnos y saber dónde estamos, ¿no? Dónde nos situamos. Si tenéis alguna pregunta, si no, pues pasamos a la siguiente ponencia. Los observadores que te refieres, por ejemplo, en el ámbito escolar, que te refieres a los compañeros que colaboran en el acoso, o algo que yo siempre he detectado, que los profesores también están observando en la clase. ¿También serían culpables ellos? A ver, cuando se habla de abuso, acoso y demás, ¿vale? Está tipificado, como eso es el tema que es donde más se trabaja en el tema del maltrato, ¿vale? Entonces, extrapolando términos, lo que pasa es, claro, que las leyes van como van, muy lento. Entonces, extrapolando los términos del maltrato al bullying, hay precisamente la dejadez de funciones, también es un tipo de maltrato, un tipo de abuso. Si yo estoy viendo que están maltratando a alguien, yo estoy profesor en un centro y me viene un alumno o una alumna, me dice, me están acosando, lo primero es que, bueno, a ver, acosándote ¿cómo? ¿Qué te está pasando? ¿Vale? Porque lo que os he dicho, no todo es acoso, ¿vale? A lo mejor es que quiero llamar la atención, porque también tiene algún caso, y es porque tengo problemas familiares y llamo la atención, ¿vale? Y no hay tal acoso. Entonces, si de verdad se identifica que hay ese tipo de acoso y esa persona no pone medios, no lo pasa a la dirección, de la dirección a la inspección, evidentemente es una dejadez de funciones y también se considera como responsable de fomentar el tipo de acoso. O sea, tanto si lo ves y no haces nada, como si miras para otro lado, como si lo ves y te quedas parado. Entonces me estás diciendo que si, por ejemplo, yo estoy en un curso y a mí literalmente me están agrediendo a bornazos, tirándome gomas y tirándome tijeras a la cabeza y demás,
y yo solo digo al mismo directo, incluso de delegación, y allí no sé nada, pero si yo cojo y me enfrento a esa persona, por ejemplo, yo un día literalmente le tiré cuando me estaban acosando, le tiré a una silla a la cabeza. ¿Por qué al que expulsaron fue a mí y no a él? ¿Por qué? Porque cuando hay una actitud así, ¿vale?, no se puede responder violencia con más violencia. Ya, pero tampoco hicieron nada ellos. Bueno, lo que comentaba antes. ¿Eso es denunciable? Vuelvo a comentar lo que comentaba antes. El tema es, por dejar de funciones, también es un delito. ¿Qué ocurre? Que, por desgracia, todavía queda muchísimo camino por andar en el tema educativo, tanto a nivel de inspección, como a nivel de centro, como a nivel de tutoría. Hay mucho que andar. Por eso, esto cuando estuvimos comentando con Mali todo el tema me pareció una buena idea el plantear esto para divulgarlo, ¿vale? Para un poco que los profesorados se pongan las pilas y sepa que esto existe, que esto es una realidad, ¿vale? Entonces, si me has preguntado, ¿el profesor tenía que haber hecho algo y la inspección tenía que haber hecho algo? Sí, tenía que haber hecho algo. ¿Lo están haciendo? No lo están haciendo. Hay muchos centros, me llegan información de muchos sitios, incluso ahora tengo un pequeño asesoramiento de una niña supuestamente con bullying, pero hay que descartar otras cosas, que haya algún tipo de historia familiar y demás en medio y que esté un poco lo que he dicho antes, ¿no? Una forma un poquito disfuncional y está activándose esa excusa, ¿no?, para desviar un poco toda la atención a donde está realmente el problema. ¿Que existe? Existe. ¿Que es denunciable? Sí. Por eso os digo, yo solo puedo decirlo a nivel educativo. Nos faltaría la otra pata de la mesa, que sería al tema legal, más judicial, más, bueno, yo voy, pongo la denuncia, ¿cuáles son los trámites? ¿Qué ocurre si no me hacen caso? O porque también hemos escuchado en televisión que, bueno, que han denunciado 20.000 veces, han ido con partes de lesiones y que el centro dice que, bueno, que se va a ver una investigación. Vamos a ver, ¿qué esperamos? ¿A que vuelva a ocurrir otra vez que la persona ya no aguante más y se suicide? O también otros casos que tampoco es la solución. En vez de expulsar al agresor, expulsan a la víctima. Bueno, pues la víctima la vamos a llevar a otro centro. No, perdona, la víctima es la víctima. Y eso es lo que hay que ir cambiando. Por eso son un poco estas jornadas, estas mesas redondas, un poco de poner eso, ¿no? Que la víctima tiene que tener el rol de víctima porque es la que lo que le está pasando. Y los agresores son los que tienen que ser castigados. O por lo menos, si no castigados, sancionados y, por supuesto, ver cuáles son los motivos por el que está ocurriendo ese tipo de agresión. ¿Y cuando el caso es al revés? Es decir, porque siempre hacemos el esquema de que el objeto que acosa es siempre una persona, un grupo o varios, y la víctima es una única persona. Pero ¿y si es al revés? ¿Y si el acosador es, por ejemplo, un profesor de instituto y tiene a varias clases bajo su influencia negativa y no hay forma de expulsar a ese profesor teniendo pruebas flagrantes de que ese hombre está haciendo mal su trabajo, está abusando de los chiquillos, acosándolos? Ahí ¿qué se hace? Porque la legislación en educación, si ese hombre tiene la plaza, es muy complicado, ¿no? Efectivamente, a ver, no quiero desmoralizarte ni a ti ni a nadie, pero es complicado. ¿Por qué? Porque todo lo que sea acoso, abuso, porque ahí estaríamos hablando de un abuso de poder, ¿no? Yo estoy en una posición elevada, soy el profesor, vosotros sois los alumnos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre?
como aquí en España tenemos los docentes, hay libertad de cátedra, cada uno enseña como quiere, cada uno utiliza el método pedagógico que quiere o que cree más oportuno, ¿vale? Evidentemente sin pasar unos límites, por ejemplo, que sería lo que es la agresión física o el contacto físico con los alumnos. Pero si yo, por ejemplo, para tener controlado a mis alumnos, le mando los sobrecargos de deberes, les empiezo a presionar, los empiezo a agobiar, evidentemente ahí, ¿dónde está el problema? Hombre, si eso es así, hay pruebas, pues el problema lo tendría, en este caso, si se vieran. Pues eso es así, pero el profesor, claro, ¿cómo se actuaría? Pues es complicado, porque claro, decirle a un docente, tú no enseñes así, pues te pueden decir perfectamente, mira, yo y más, tengo mi plaza, he demostrado con creces que tengo capacidad para poder ejercer de maestro y esta es la forma o la didáctica que yo utilizo. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues un poco presionar a la dirección a través de los mecanismos legales que hay, como serían las AMPA, visitas a la inspección, ver un poco cómo se podría hacer eso. Expulsar, hombre, difícil por el tema ese. Ahora, si me dice no, es que ha habido una agresión o el profesor ha agredido a un alumno, ahí sí hay un expediente, ahí inmediatamente, ahora sí, hace años no. Ahora sí se expedienta al profesor y puede suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Por una falta grave o muy grave, depende del daño, si lleva mucho daño, no lleva mucho daño, pero eso está en el régimen disciplinario del docente, que también está ahí. Complicado porque ya os digo, de la inspección hay que cambiar muchas cosas y lo primero que hay que hacer es que desde la inspección acepte que no es solo bullying, es le agredo a uno o le pego a un niño o a una niña, no, hay más tipos de bullying. Como el aspecto más psicológico, le hago el vacío, lo rechazo, no estoy pendiente o no te juntes con él y vamos rechazando. Eso también es bullying, ¿vale? No es solo agresión física. Yo sufrí bullying psicológico. Ah, no, que Estaba una chica detrás, también entrando. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia y vengo en representación a la Vicesecretaría de Políticas Sociales e Igualdad del Partido Popular en Andalucía. Está muy bien todo lo que ha explicado en los conceptos acoso, abuso, pero cuando hablamos esto enfocado a niños y niñas o personas con discapacidad, ¿cómo lo transforma o cómo lo detectáis? ¿O cómo puedes sacar de una discapacidad grave que algo está pasando? Pues te lo digo como referencia a la última noticia que ha salido en 2 semanas. Gracias. Bien. El tema de la discapacidad, como hemos dicho antes, es uno de los primeros motivos, ¿vale? de acoso, vamos a llamarlo de forma general, acoso, abuso, precisamente por eso, ¿no? por la discapacidad. ¿Cómo se detecta? Bueno, pues igual que se detecta cualquier cosa. Si una persona con discapacidad tiene, vamos a llamar, una trayectoria más o menos lineal, de carácter, salgo, entro, tengo relaciones me relaciono con ciertas amistades y de pronto estamos empezando a cambiar ciertas cosas, ya evito conectarme, evito salir o quedar con alguien, o ya no quiero que me llamen, me olvido el teléfono y yo era antes el adicto al teléfono y ahora ya no sé dónde tengo los teléfonos. Eso está indicando algo, ¿vale? Los síntomas son iguales para todos. Sí es verdad que, bueno, ya aprovecho y suelto un poquito ahí tiro el guante
a los políticos. En este caso has venido tú como representante de un partido político, yo se lo lanzo a todos, ¿no? Tienen que cambiar el sistema judicial son los políticos, los que tienen que legislar, ¿vale? Los que tienen que marcar las leyes. Eso a nivel político, ¿vale? Y a nivel legal. A nivel pedagógico, que es donde nosotros tenemos margen de maniobra, bueno, pues y esto también va un mensaje y un tirón de oreja a los compañeros y compañeras docentes, maestros, orientadores y demás, que tienen que implicarse en el tema. Sí podemos hacer muchas cosas. Eso de excusas, como yo he escuchado hace muchos años, es que yo no sé nada, no, perdona, tú eres el orientador, tú eres, entre comillas, el que mandas aquí, ¿vale? Un profesor, respecto a los profesores que no son pedagogos ni maestros, por supuesto, pero como yo le dije a un par de profesores licenciados en algunas materias no educativas, le dije, mira, muy bien, tú eres especialista en tu campo, pero mira, perdona, pero del tema educativo y pedagógico no tienes ni idea. Para eso tenéis un orientador ahí. Consultadlo. Porque si tú estás malo vas al médico, ¿no? O vas al portero, o vas al frutero. No, vas al especialista, ¿verdad? Y has puesto un niño. Si tú tienes un problema con un niño y estás viendo que le están haciendo cosas, o un niño que empieza a cambiar de conducta, algo está pasando. ¿No tienes ni idea? Por supuesto que no. No podemos tener idea de todo, por supuesto. Consulta al orientador, que sea él que tiene las herramientas suficientes para poder intervenir, para poder diagnosticar qué es lo que está pasando. Si se descubre que hay algo, evidentemente se puede actuar. ¿Cómo? Oye, no vamos a empezar ya a estigmatizar ni a culpabilizar a todos los agresores, ¿vale? Porque hay que ver la causa, ¿vale? Por eso he dicho antes que con todo esto hay que verlo con mucho cuidado, a ver, no tomar todo al pie de la letra, son orientaciones. Por eso decía que después tienes que consultar con los especialistas, es decir, los que más o menos sabemos hasta ahora. Dentro de 5 o 6 años no sabemos, como he dicho antes, el bullying no existía hasta hace unos pocos de años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará dentro de X tiempo? Pues no lo sé. Desde el tema de la discapacidad, bueno, pues un poco, aquí hay gente que me conoce, sabéis que cuando yo estaba estudiando magisterio, bueno, pues fui uno de los revolucionarios en la facultad o en la escuela, entonces de magisterio, ¿vale? Y bueno, y todavía sigo, ¿no? Después de tantos años sigo revolucionando todo lo que se pueda revolucionar, ¿no? Y me da igual que sea de un sitio, de otro, de unas siglas políticas, de otra, me da igual. No, yo ahí no parto pegas con nadie, ¿no? ¿Por qué? Por eso precisamente, por la integración de todas las personas con discapacidad, porque al fin y al cabo todo no es o esta persona tiene esto, o le falta o no llega, muy bien, vale, verá, yo tampoco soy capaz de correr, ¿qué digo yo? 100 metros en 8 segundos, verá, yo sé cuáles son mis limitaciones, ¿vale? Las sé y las reconozco y las asumo, ¿vale? Entonces, cuando alguien me dice, uy, es que esta persona va en silla de ruedas, digo, pues muy bien, ¿vale? Pues estupendo, ¿no? Y como alguien me dijo una vez, pobrecito de ti, ¿no? Que vas andando te cansas. Yo cuando me lo dijeron, la verdad es que me harté de reír, ver la realidad desde el otro punto de vista y lleva toda la razón del mundo, ¿vale? Lleva toda la razón. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ya te digo, podemos hacer muchas cosas, desde todos los niveles. La excusa de no, yo no puedo hacer eso es mentira. Yo perdona que te diga, tú tienes, evidentemente, llegas a un límite, pero tienes que hacer algo. Esto es el movimiento. Esta mesa redonda, ya aprovecho, y lo dejo también caer, un poco ya iremos tanteando, es un poco movilizar estructuras, movilizar conciencia y movilizar estructuras a otros niveles, tanto de organizaciones políticas como organizaciones no gubernamentales, como asociaciones, como personas en particular, sobre todo en el tema de la discapacidad y el acoso y demás, ¿no? Para conseguir, en aquellos entonces ya se hablaban del tema de normalización, integración, que eran unos principios en la LOCSE muy bonitos, muy guay, pero por desgracia no se han llegado a cumplir, ¿no? Después de tantísimos años. No sé si te respondí un poco. No,
Sí, yo sufrí bullying entre los 12 y los 15 años y la verdad fue psicológico, físicamente no llegó nunca y me aislaban en el colegio, estaba solo en el patio, no me cantaban canciones y cosas así y no tuve, en la mayor parte de los casos no tuve apoyo de los profesores. Y usted ha dicho que no hay que responder con violencia a la violencia, pero llegó un día en el que estallé. Eran siempre un grupo de amigos cerrados que se identificaban todos por, como usted ha dicho, por su forma de ser, por su estilo y tal, ¿no? Y estallé y me rebelé contra uno. Lo choqué contra un muro y lo tiré al suelo. Sus amigos se empezaron a reír de él y cuando ya me vieron los dientes, ya ahí se acabó. Ya nunca más se metieron conmigo. Entonces al final tuve que arreglármela yo solo para acabar con el bullying. Y está bien eso de no responder con violencia, pero al final tuve que arreglármela yo solo. Y solamente quería contar esa experiencia, porque a partir de ahí cesó todo. Vale, a ver, por definición la violencia genera más violencia. Entiendo que, como he dicho antes también, ¿no? En tu caso, hace años esto no existía, o sea, hablar de bullying que le están haciendo, ¿vale? Y más si era el tema psicológico. De hecho, cuando se habla también de a lo mejor de acoso o de abuso, cuando se habla del tema psicológico, ¿vale? Es más sutil. Más sutil, ¿por qué? Porque el daño psicológico no se ve. El daño psicológico se ve a la larga. El daño físico tú te cortas y te ves inmediatamente que te has cortado. Como tu caso, hay muchísimo, me han contado mucho, conozco gente, cuando yo estaba en el colegio y demás, que le hacían ese tipo de acoso, de presiones psicológicas y tal. Y claro, lo que he comentado antes no había ese tipo ese concepto de que te están haciendo daño, de que te están haciendo bullying, y eso era cosa común, ¿no? Y efectivamente esa era un poco vamos a llamar entre comillas, la educación. Bueno, pues, y lo he escuchado, pues, vamos, tenemos que ver en el contexto en el que estaba, desde hace un montón de años atrás, ¿vale? Mira, lo que he dicho antes, la escuela es una jungla y en la jungla hay que adaptarse y sobrevivir el más fuerte, la ley del más fuerte, ¿vale? Entonces, claro, si tú me comentas o la pregunta, lo que yo entiendo es, ¿estoy justificando o he hecho bien? Hombre, yo siempre digo lo mismo, las cosas no son ni bien ni mal, depende de las circunstancias, depende del momento y depende de los recursos que tuvieras en ese momento. ¿Que a ti te funcionó? Normalmente funciona, sobre todo funciona cuando hay ese tipo de acoso, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente si una persona, a lo mejor no hay que llegar a ese extremo, simplemente es plantar cara. Es decir, tú me estás acosando, yo me pongo por encima tuya y parece que yo no hago nada, que yo me callo, que soy una mosquita muerta, pero de pronto me vuelvo y me pongo como un oso, como un tigre plantándote cara. ¿Qué ocurre? En este caso, vamos a decir, te ha salido bien. ¿Por qué? Porque esa persona posiblemente, ¿vale? Hablamos de hipótesis, esa persona podría tener una baja autoestima, que es una de las causas de las agresiones. Yo tengo baja autoestima y tengo que ponerme por encima tuya. Y como tú eres lo que yo interpreto, que eres una personalidad, vamos a llamarlo así, como pensaría un agresor de 12, 13, 14 años, ¿vale? En esa mentalidad. Eres inferior a mí, yo soy más fuerte, soy más alto, tengo un respaldo supuesto,
me has comentado, cuando pasó eso se rieron de él, o sea que todo ese respaldo que él creía que tenía, pues se le viene abajo. Si se te viene abajo todo lo que te van a apoyar, pues dices tú, escucha, aquí ya no tengo nada que hacer. Aquí ya toda mi historia mental se me ha venido abajo. ¿Por qué? Que yo estoy así por el grupo, para que el grupo vea que yo soy el líder. Pues no, mira, perdón. El líder no eres porque te han desbancado y te quedas solo, ¿vale? ¿Actualmente es recomendable eso? No, no es recomendable. ¿Por qué? Precisamente por eso, por lo que han comentado antes. Tiré esto y tal cosa y me castigaron a mí, evidentemente, porque yo era el que ha respondido. Es que por desgracia, es lo que estoy diciendo, por desgracia, muchas veces, la mayoría de las veces es así. Culpabilizan a la víctima, sancionan a la víctima, no al agresor, por miedo, porque no quieren meterse en problemas o porque no quieren ver la situación tal y como es, o porque simplemente no son incapaces de decir, mira, está pasando esto, no tengo ni idea cómo resolverlo. Es el primer paso, ¿vale? Verá, yo digo siempre lo mismo, el pasado se queda en el pasado, ¿vale? La experiencia la tienes. ¿Qué puedes hacer ahora si estás en el tema laboral? Porque ya no hablaríamos de bullying, o sea, de bullying, hablaríamos de bullying, ¿vale? Acoso laboral. Oye, entonces, ¿qué hago? ¿Utilizo las mismas estrategias que cuando eras chico? Hombre, yo no te las recomendaría, la verdad. Entonces, ¿qué hago? ¿Hablo con mi jefe? Bueno, tú ya no tienes 15 años, tú tienes muchas herramientas, mucho bagaje, ¿vale? Y muchas estrategias para poder resolver esos conflictos. Que no, bueno, pues tendrías que buscar a ver de qué forma, evidentemente, en un conocimiento de tus superiores, si fuera tema de trabajo, mira, me está pasando esto, oye, vamos a hacer algo, que no, bueno, pues directamente a Policía Nacional, mira, me está pasando esto, ellos sí se lo están tomando muy en serio, tanto el tema laboral como el tema escolar, ¿vale? Y hago un paréntesis, había una persona que iba a venir, una compañera de trabajo, que iba a venir interesada en ver el tema laboral, un trámite judiciales por medio y demás, y pues, por motivos familiares no ha podido venir, que también te podía ella explicar que es la que ha hecho todo el trámite de denuncias previas y demás, está pendiente de juicio, ¿no? Y ahí no ha habido agresión, ¿vale? Ahí ha habido un poco abuso de poder, ¿vale? Entonces, y precisamente abuso psicológico, o sea, no te digo eso, te presiono y ¿para qué? ¿Qué es lo que más daño hace? Que claro, la gente que te conozca, te ve y dice, no, yo no te veo que te hagan nada, no, espérate, físicamente no, tema psicológico, es lo que me está desgastando, ¿vale? Como no se ve, algo que no se ve nos cuesta trabajo entender. No sé si te... Sí. ¿Alguna pregunta más? Si no pasamos a Rocío porque se nos va un poco de hora. Pues nada, gracias por vuestra atención y pasamos ahora a Rocío. El compañero ya ha comentado ante Amalia, soy Rocío. ¿Veis todos bien la pantalla? Ah. Vale. Y a mí la parte que me toca hablar es un poco complemento de lo que ha comentado Javier, y algunas dudas de las que habéis comentado también se pueden resolver aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Como bien ha comentado Amalia antes, esta jornada la hemos creado para sensibilizar, para informar en la medida en la que podamos y un poco para ayudar y que al final difundáis este conocimiento, porque este PowerPoint que yo he preparado no se queda para aquí, para los que estamos aquí presentes, sino que quien quiera me lo puede pedir, lo mando por correo, porque la idea es reducir esta lacra. La idea es estar informados, pero al final reducirla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que lo sepáis que esta información, que aunque la he creado yo, pero está disponible para todos, quien la pida, ¿vale? Mi parte es prevención e intervención en caso de acoso. Voy a usar la vía tradicional. Veréis, la parte de la prevención en salud física, en salud emocional,
Siempre lo primero es la prevención, es decir, no tener que llegar a intervenir. Erasmo de Rotterdam ya lo decía y el refranero español ya lo dice, ¿vale? Mejor prevenir que curar, es decir, si estamos antes preparados, no hay por qué llegar a una cosa tan fea que se llame acoso o bullying, ¿de acuerdo? ¿Cómo prevenimos? Pues por un lado, el profesorado tiene que estar informado, como bien has comentado, esto que ha pasado en Dos Hermanas, a mí los ojos me los pone como los dibujos animados. Lo he escuchado esta mañana viniendo para la calle Betty y me he preguntado cómo un profesor o un grupo de profesores en España puede estar pasando esto. La noticia ha sido que un grupo de profesores, pues bueno, estaba acosando a un alumno con discapacidad, con autismo. Y entonces sí, se me queda la cara como a ti, se me ha quedado, ¿vale? ¿Ves cómo puede estar pasando? Pues bueno, pues algo hay que hacer, hay que prevenir, ¿vale? La prevención viene primero, voy a explicar la parte del profesorado. El profesorado tiene que estar unido, tiene que estar concienciado. Por eso hay que elaborar reglamentos de régimen interno y específico, ¿de acuerdo? Realizar labores de lectura de expedientes de alumnos conflictivos. Los orientadores dentro de los colegios nos dedicamos todo el día, cuando veis a los orientadores metidos en su despacho, pues lo que estamos es haciendo expedientes como locos, ¿vale? Historia social, historia psicosocial, todo lo que hay que hacerle a cada alumno y a cada alumna, ¿de acuerdo? Entonces, el profesorado tiene que leerse esos expedientes y saber quién es cada alumno y cada alumna que tiene en clase. Crear la figura del especialista en acoso escolar, ¿de acuerdo? Ya hay centros educativos concienciados donde tienen esa figura, donde un profesor o una profesora ya tiene formación específica en este tema. Son cosas todavía núcleos concretos, pero ya existen, ¿vale? Y incluir dentro del currículum del centro, ¿vale?, campañas de prevención de conductas violentas, conocimiento de los derechos humanos, etcétera. Veréis, ya hay ONGs que las dejan entrar en los centros educativos, donde hay voluntarios que dan charlas sobre prevención de conductas violentas. Hace unos años, porque depende del partido político que gobierne, se le cambia el nombre. Hace unos años se le llamaba Educación para la Paz, que a los que son de mi generación les sonará, ¿vale? E impartir múltiples charlas de sensibilización, es decir, múltiples charlas como esta, en colegios, en centros de trabajo, en todos lados. Hay que estar en la onda, ¿vale? La prevención desde la perspectiva del alumno, ¿vale? ¿Qué puede hacer el alumno o la alumna? Incluir un plan de acción tutorial para trabajarlo en el aula con cierta frecuencia. Cada tutor, cada tutora tiene que estar pendiente, ¿vale? Y realizar en sus horas de tutoría, esas horas que antes se llamaban las horas María, las que no se hace nada, o aprovechamos para hacer los deberes y esta tarde no tengo la tarde libre. Pues no, son horas lectivas donde el profesor o la profesora tiene que implicarse, ¿vale? Y hablar sobre este tema y sobre tantos. Crear un espacio concreto dentro del centro donde acudir en caso de acoso o ser testigo del mismo. Pues veréis, hace poco en San Fernando, Cádiz, que es uno de los lugares donde yo me muevo, pues mi sobrino tiene 12 años y me dice que en su centro educativo han creado lo que se llama el hermano mayor. El hermano mayor es un alumno que se pone una camiseta en el recreo, que se llama hermano mayor, y se dedica a que si tienes problemas en clase, tienes problemas en el recreo, están acosando de ti, puedes ir a un igual a decirle, tengo este problema. Entonces, ese igual está formado dentro de que es otro preadolescente como tú, ¿vale? Y tiene su sitio. Tiene su sitio dentro de una habitación donde pues, se puede ayudar al conflicto, ¿vale? Campañas antiviolencia, spots publicitarios, carteles dentro del centro, todo lo que sea visual, auditivo, para cualquier persona, a todos, ¿vale? La información entra por los sentidos. Y motivación de alumnos conflictivos con actividades extraescolares, todo lo que sea tener tiempo libre para las personas con tendencia a conducta violenta, pues es invitarle a estar acosando.
Para el alumnado, también convertir a los estudiantes pasivos en activos. Veréis, yo creo que todos, si no yo os puedo contar casos incluso personales, yo creo que todos hemos visto alguna vez un amigo que abusa de otro amigo, ¿vale? O que se mete contra el más débil en cualquier reunión, ¿vale? Entonces, tenemos que convertir a los alumnos y convertirnos nosotros mismos en activos. Decirle, oye, tranqui, ¿vale? Promover con nuestra actitud la tolerancia y la inclusión de todo tipo de personas en la sociedad. Todos somos diferentes, todos somos diferentes. Discapacidades hay muchas, orientaciones sexuales hay muchas, personas con gafas, personas sin gafas, narigones, altos, bajos, todos somos diferentes. Tenemos que practicar la tolerancia, ¿de acuerdo? Y practicar la empatía. Yo tuve una paciente holandesa que a la empatía le llamaba ponerme en los zapatos del otro. Y me quedé con esa frase porque me parece menos técnica, más humana. Ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué puede estar sintiendo esa persona? ¿Vale? Prevención desde la perspectiva de padres, madres y miembros de la sociedad. Todos. Elaborarse cada uno su propia escala de valores. Javier ya comentaba hace un momento su escala de valores. Y por cierto he anotado los terapeutas, los pedagogos, los orientadores. Ayudamos a ello. Veréis. Valores como gritar. ¿Es un valor para mí? Gritar siempre. Gritar a todo el mundo. Gritar al débil. Cada uno tiene que elaborarse su escala de valores. Insultar. Para mí es habitual insultar o solo insulto en determinados momentos. Eso es una cuestión de cada uno, ¿vale? Educar y actuar conforme a ello. Si yo tengo por costumbre insultar o tengo como valor no insultar, tengo que actuar conforme a mis valores y no dejarme llevar por la masa. A hablar en casa sobre noticias cotidianas, sobre asuntos que nos preocupen, favorece la no violencia. Veréis, todos los orientadores, todas las orientadoras os van a recomendar que quitéis la tele a la hora de comer, ¿vale? Y el uso de las TIC. ¿Por qué? Porque la comunicación en familia, como bien ha comentado Javier, el estar atendido dentro del entorno familiar, digamos, previene tener hijos o hijas con conductas violentas. Porque los estudios ya nos demuestran que muchas conductas violentas vienen por falta de atención en nuestras casas. Por eso no es una cuestión de clase social, es una cuestión de padres, madres más implicadas o menos implicadas. ¿De acuerdo? El estrés, la enfermedad del siglo XXI de los progenitores puede desencadenar en comportamientos de llamada de atención no pacífica. Yo creo que todos, aquí algunos de mi generación, conocen el mecanismo de la zapatilla, ¿vale? Así es que esos son al final madres, padres estresados que están agobiados y no siempre el diálogo, ¿de acuerdo? Una cosa puntual, veréis, pero padre o madre estresada, al final siempre la zapatilla, siempre es el pegar, siempre es el gritar. Al final estás generando la posibilidad de que tu hijo o tu hija reproduzca esas conductas. Somos ejemplo, el tono con el que hablamos en casa, la manera en que nos dirigimos a nuestra pareja, la manera en que manejamos la rabia o la frustración. Son esponjas, nuestros hijos son esponjas, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestras primas son esponjas. ¿De acuerdo? No quiere decir que siempre sea el entorno familiar la razón, pero veréis, es el primer núcleo, ¿vale? Los educadores, las educadoras, los profesores, las profesoras. Y son los actos los que hablan de nosotros, al final. Pero bueno, cuando ya ha ocurrido, ¿qué hacemos? ¿Vale? Es decir, todavía, pues bueno, ya ha ocurrido el momento de acoso. ¿Qué podemos hacer? Como bien has comentado, varios casos aquí que habéis recibido acoso, bullying, y yo creo que muchos podemos tener ejemplos de amigos, de amigas, de un primo, seguro. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues lo primero, como bien ha comentado mi compañero Javier, es ver los síntomas. Habitualmente los síntomas, por un lado, los puedes ver
cualquier persona a priori, ¿vale? Y después pues hay que ir a un especialista. Después hay que ir a un especialista que verifique y que pueda confirmar si esos síntomas son, ¿de acuerdo? No lo repito, pero lo ha comentado Javier, son eso, irritable o ansiedad, dificultad para hacer amigos, aislamiento. El segundo paso, cuando ya tenemos un caso de acoso continuado en el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Ya vemos los síntomas, no tardar mucho en o mediar o denunciar. Si estamos seguros de que la persona sufre acoso, debemos ponernos en contacto inmediatamente con el centro. Como bien comentabais, primero con el profesor o la profesora, ¿vale? Si el profesor o profesora es apañado, está formado o por lo menos sensibilizado con este tema, pues va a ir al director o la directora, al jefe de estudio. Y a partir de ahí, a inspección, a educación. Claro, pero si al denunciar el acoso en el centro nos hemos encontrado con una negativa rotunda, eso de es cosa de niños, o un profesor interino que todavía no tiene la plaza, o un profesor en prácticas que pues todavía no me quiero meter en follones, que es mi primer año ejerciendo, que todas esas cosas ocurren, el siguiente paso es acudir a la inspección educativa de trabajo. Aquí la inspección la tenemos en Sevilla. Cualquier persona puede mirar en Google dirección, ¿vale? Y si ha ocurrido en otros lugares, dentro del hogar, en la calle, etcétera, la única vía posible que nos queda es la misma denuncia. La misma denuncia habitualmente que se hace en la Policía Nacional. Habitualmente se hace en el cuerpo de la Policía Nacional o Guardia Civil, es cierto. Una de las personas que nos va a hablar en la otra parte nos va a hablar que denunció en la Guardia Civil, ¿vale? Tercer paso. El tercer paso de la intervención es acudir a un terapeuta cualificado para que le ayude. A cualquier pedagogo, a cualquier pedagoga, a cualquier psicopedagoga, a cualquier orientador especializado en el tema. Que te ayuda a regular las propias emociones, posiblemente desbordadas, respecto a la situación de acoso o al periodo en el que se ha estado acosando a la prueba. Veréis, mi trabajo diario es regular emociones. Ese es mi trabajo cotidiano, regular emociones. Vengo con rabia, vengo con frustración, bueno, pues siéntate en el sillón o túmbate, depende cómo venga esa persona, y vamos a regular esas emociones. El terapeuta puede ayudarte con posibles creencias limitantes. Mira, nosotros llamamos creencias limitantes, como su propio nombre indica, a un conjunto de pensamientos que son ahí en principio naturales, pero que no lo son, realmente nos están limitando a caminar o limitando a estar sanos emocionalmente. Eso es una creencia limitante. Y creencias limitantes hay como personas, ¿vale? Yo he puesto aquí unas pocas, pero hay creencias como personas. Algunas de ellas muy habituales en el acoso es: todo es culpa mía. La víctima tiende a culpabilizarse. ¿Realmente he sido yo quien ha provocado esta situación? Esto también es muy habitual, creer que has sido tú la que has creado esta situación. A mis compañeros no les importa que sufra, sentirse solo, aislado. Mañana, cuando me los encuentren, me van a machacar. O no hay salida. Hay veces que la persona piensa que no hay salida. Desgraciadamente, cuando una persona llega a pensar no hay salida, este pensamiento es la catapulta al suicidio. Cuando no es verdad, no se está limitando. Sí hay salida. Sí hay salida. Es posible salir. En la intervención se tiene muy en cuenta mejorar la autoestima de la persona. Seguramente sabéis que la autoestima es lo que yo pienso de mí misma, lo que cada uno piensa de sí mismo. Ah, pues yo soy muy guapa. Ah, pues yo soy muy inteligente. Ah, pues yo soy un desastre. Cada uno piensa lo que quiera de sí mismo. Entonces veréis, los orientadores nos encargamos de que esa autoestima, en caso de acoso, en caso de bullying, se quede alta. De que todos y todas somos personas valiosísimas y con mucho que aportar. En esta intervención, cuando ya la persona decide venir al terapeuta, al orientador, también ayudamos a afrontar la situación. Porque claro,
Nosotros estamos aquí, que ya hemos denunciado, que estamos hechos polvo y estamos viniendo al orientador. Pero el acosador o la acosadora sigue yendo a clase, el acosador o acosadora sigue yendo al trabajo, esa persona sigue su camino y además puede ser que siga cerca nuestra. Entonces, dentro de terapia se ayuda a afrontar la situación. Se hacen pequeños role-playing o pequeños teatritos, que es afrontar la situación. Yo normalmente me pongo de mala y lo hacemos. Hacerle consciente de cómo estaba afrontando la situación a la persona, de la que no es culpable, por supuesto. La víctima no es culpable nunca. Y enseñar un estilo de comunicación equilibrada. La comunicación equilibrada, dicha de una manera muy breve, es sincera, amable pero contundente y breve. Sobre todo breve. A la acosadora no hay que estar diciéndole mucho tiempo. Hay que ser breve, amable, contundente, pero breve. Y eso se ensaya, porque evidentemente la persona que ha sufrido bullying, como la autoestima se le ha quedado muy bajita o como no ha sabido afrontarlo, hay que enseñarle a ser contundente. De primera, a lo mejor es más pasivo. ¿De acuerdo? El tono de voz, la mirada también se enseña. Relajación y autocontrol. Porque claro, cuando una persona que ha sufrido bullying viene con irritabilidad, con rabia, con frustración, necesita autocontrol postural, porque cuando está pensando, es que mi compañero de trabajo es muy alto. La víctima, su cuerpo es así. Entonces hay que enseñarle que hay que estar recto, alto, mirada alta, aunque yo esté muerta de miedo. Pero tengo que mostrarle fortaleza al acosador o a la acosadora. Identificar qué personas sí te pueden ayudar en el momento de afrontar. Si está ocurriendo en el grupo de amigos, si está ocurriendo en el grupo de amigas, yo tengo que tener un aliado, una aliada. Aunque cada uno tenemos que afrontar, pero si tenemos un amigo o una amiga, nena, échame el cable en caso de que esto pase, por favor. ¿Vale? Porque no estamos solos. Tenemos un acosador o una acosadora, pero también tenemos otras fuentes, que son los amigos, las amigas, los padres, las madres, cada uno, la pareja. Y conocer aplicaciones y números de teléfono en caso de repetirse la situación. Ahora al final de la ponencia os voy a enseñar algunas aplicaciones de móviles que existen para personas que puedan estar sufriendo esto, ¿vale? Y bueno, desgraciadamente tengo que poner la última línea, aprender defensa personal. Porque a veces no todo pasa por responder verbalmente. A veces hay que aprender defensa personal, que es no atacar, sino defenderme, en caso de. Otros ámbitos de intervención a través del grupo de iguales. Una cosa que me enseñó aquí Javier, que es un chico que tiene 21 años que ahora nos va a hablar, es que no todo pasa por el profesor, no todo pasa por las padres y por los madres, sino que el grupo de iguales está ahí para ayudarnos, ¿vale? Expresarse ante otra persona que ha pasado por lo mismo que tú, ha vivido los mismos miedos, etc. Siempre podrá darte su punto de vista sobre cómo salió de esa situación. Y también podrá mostrarte con su propia vida si hay salida, que sí es posible. Hoy en día, sobre todo los más jóvenes, las redes sociales, los foros, por supuesto serios y buenas fuentes. Podemos encontrar personas y en el cara a cara que han podido pasar situaciones similares. Bueno, pues podemos ponernos en contacto con ellos y preguntarle, ¿qué tal? ¿Tú cómo lo superaste? ¿Cómo te fue? ¿Vale? Los grupos de Facebook, que algunos lo conocerán. Hay grupos de Facebook para todo. Para alimentación consciente, para bienestar, para fobias. ¿Vale? Un amigo, quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿eh? Como os decía, las tecnologías también son herramientas de intervención. Es cierto que el cara a cara se está perdiendo y es labor de cada uno empezar a mirarnos a la cara, pero también es una solución. Yo aquí he puesto uno de los que más me gusta, que es el método Kiva.
El método Kiva viene del sistema educativo finlandés, que seguramente algunos sabrán que es considerado el mejor sistema educativo del mundo. No por tema académico, no porque académicamente sean los más listos, sino porque son los que más se encargan del tema emocional del alumnado. ¿De acuerdo? Y por ende, la sociedad finlandesa es la que menos delitos tiene en el mundo. Pues el método Kiva es un entorno virtual y un videojuego donde se enseñan habilidades a las víctimas. Y este método, sobre todo, hace muchísimo hincapié a los testigos. A los testigos. Porque puede ser que un amigo nuestro, una amiga nuestra esté sufriendo esto. Pues este videojuego te ayuda a afrontar estas situaciones siendo testigo de la situación. Además, también se dan charlas con el método Kiva. Esto ya está pasando en España. Es el método finlandés, pero ya está pasando en España. ¿Vale? Que bueno, es esta persona que da charlas. Yo he sido una de ellas durante mucho tiempo. La chica que iba a dar las charlas a los institutos para la educación emocional. Y el programa Kiva, que cualquier persona lo puede mirar en Google, que está accesible, tiene también una guía para padres. ¿De acuerdo? De cómo pueden actuar los padres, las madres, en caso de tener una persona que haya sufrido bullying o acoso. Otra app es Appvisi. Esta plataforma que conecta colegio, familia y agentes de seguridad especializada. Pensé que iría a decirme algo, Javier. Esta plataforma conecta, como decía, colegio, familia y agentes de seguridad especializada. Son para mejorar la convivencia y lucha contra el bullying. Como veis, es una app dentro que te la descargas en tu móvil y te da acceso a todo tipo de servicios especializados en mejorar la convivencia y luchar contra el bullying. Tiene acceso directo a la policía encargada, en fin, una serie de botoncitos muy interesantes bajo mi punto de vista. Monité es un videojuego donde se adquieren herramientas para ser activos ante el bullying. Veréis, yo a nivel personal no soy amiga de los videojuegos, pero tengo que reconocer que la tecnología también tiene su parte positiva. Y bueno, con la cantidad de videojuegos que existen violentos, también tenemos que saber que existen videojuegos educativos. Este es uno de ellos. Como veis, es un robotcito que se encarga de pasar pantallas. Hay que ir pasando pantallas como cualquier... Es un método tecnológico pensado pues primero para cualquier usuario que le guste los videojuegos y luego en principio atrayente para algunos adolescentes. ¿De acuerdo? Veréis, por último, he sacado consejos para evitar el ciberacoso y el mal uso de Internet. Esta información no es mía, la de esta lámina concreta. Esta información me la ha trasladado el Cuerpo Nacional de Policía, junto con la Fundación Mafre. ¿Vale? Son algunos tips de qué podemos hacer para evitar, ¿vale? El ciberacoso. Accede a información adecuada para tu edad. Muy importante. Piensa antes de hacer clic. Ya sabéis, o creo que lo sabéis, si no ya estoy para decirlo, que las tecnologías a veces actuamos de manera compulsiva, porque además está pensada para que no pienses en exceso, sino que vayas con el dedo rápido. Pues bueno, hay que pensar, antes de hacer clic en cualquier lado, hay que pensar, ¿vale? Protege tu identidad digital. Veréis, las personas que tenéis redes sociales o que tenemos, procurad no llamaros con vuestro mismo nombre. En Facebook, por ejemplo, te puedes llamar con un nick. No tiene por qué ser nombre y apellidos. En muchas redes sociales no tienes por qué llamarte con tu mismo nombre. ¿De acuerdo? Es una recomendación que nos llamemos con otros nombres dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque nuestros amigos y nuestras amigas van a saber. Yo soy Rocío Sol Flores y me llamo de Dios López, de apellido. ¿De acuerdo? Mi amigo, mi amiga sabe quién soy yo. Otras personas que no sepan o que no tengan por qué saber quién soy, no me van a encontrar. ¿Vale? Protege tu privacidad tapando la webcam.
Accede a contenidos adecuados para tu edad, como repite, denuncia el ciberacoso. ¿Cómo se denuncia el ciberacoso? El ciberacoso se denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía. Yo no soy de Sevilla, pero creo que está ubicado en el barrio de Los Remedios. ¿Vale? No compartas imágenes o vídeos comprometidos. Es una cosa demasiado común. Hoy en día comentan, si ya no compartes una foto, no tiene sentido. ¿Para qué voy a echar una foto para no compartirla? Los adolescentes ya te comentan esto y muchos adultos, ¿eh? Cuidado también con la tercera edad, que acaba de descubrir las tecnologías y comparte las fotos de manera indiscriminada. Cuidado. Existe el bien y existe el mal. Entonces, vamos a decidir, vamos a acotar a quién compartimos nuestras fotos. A nuestro grupo de amigos íntimo. A todo el mundo comparto las fotos de este verano que vamos a estar en la playa monísima. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y no todo está en la red. Disfruta de la vida offline. Lo que es la vida real. Lo que viene siendo la vida real. ¿De acuerdo? Por último dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Que al final es un poco el resumen, ¿no? Deciros, no es fácil, pero es posible salir del bullying. Yo puedo hablar de casos que he tratado, que os digo, se puede salir del bullying, el bullying se supera, ¿vale? O sea, eso quiero que lo tengáis muy claro, el bullying es una mala experiencia que nos toca vivir, pero el bullying se supera, imposible no es. ¿Y la secuela? ¿Vale? ¿Y la secuela que te deja? Las secuelas que te deja se pueden sanar, Es un mito de la sociedad, Javier, eso de creer que ya como te han hecho bullying, ya soy una víctima toda la vida. No lo digo de cara al público, lo digo de cara a ti mismo. Se puede quitar. Se puede. Muchas gracias por aguantar este tostón. Espero que haya sido útil para todos vosotros. Y nada, ahora cuando